Muy buenas tardes, mi nombre es Líbani Luján, vicepresidenta de la Fundación Fiestas Patrias Peruanas en Aruba. Es un honor para mí estar aquí con el gobierno en la entrevista, haciendo nuestros detalles de nuestro Día de Independencia, que fue el 28 de julio en la Plaza Simón Bolívar. Tuvimos de presente el agrado de tener una larga conversación con el ministro y a la vez felicitarle por su presencia en Perú, lo cual fue muy acogedor con los peruanos allá en Perú. Y bueno, aquí le presento al vicepresidente de la Fundación. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Salinas, presidente de la Fundación Peruanos en Aruba. Realmente nos sentimos como representantes de la comunidad peruana y fortalecidos, ya que el ministro Mayema estuvo en un evento de suma importancia que ha sido el cambio de gobierno. Eso hace que las relaciones diplomáticas cada día crezcan y sea fortalecido. Para nosotros es un placer venir y conversar con un representante del gobierno, en este caso con el doctor Mayema, que salimos fortalecidos y aprovechamos la oportunidad de hacerle llegar a unos detalles que la señora Líbani Luján, vicepresidenta, se lo ha dado a conocer. Quería solamente comentar sobre la escarapela, que es un símbolo patrio. En el centro de la escarapela, en esta oportunidad, se ha colocado el sol peruano, que es nuestra moneda. ¿El por qué? Porque la economía peruana en los últimos tiempos se ha ido fortaleciendo. Es una de las economías más fuertes en América Latina. Hacemos votos que muy próximo tiempo tengamos productos peruanos y que haya un intercambio cultural para bienestar de la juventud. Muy agradecido. Sí, nosotros iniciamos un proceso hace, no me equivoco, hace 2 años con el director del DOC para poder nosotros ver por qué nuestra bandera del Perú no está izada en el aeropuerto internacional Reina Beatriz, en la rotonda. Entonces nos quedamos en espera de una contesta y no hemos tenido contesta. Y bueno, hemos hecho la petición al ministro a ver que nos pueda colaborar, y bueno, en esas conversaciones estamos de que nos va a apoyar 100% en que nuestra representación como peruanos aquí en Aruba esté izado en la rotonda. Y como nos dije una vez, al ver izado nuestra bandera es como elevar nuestra historia, nuestra tradición y nuestras costumbres aquí en Aruba.